Esta presentación les trae una, diría yo, la primera presentación oficial de la construcción de un Plan Nacional de Seguridad Vial. El ministro les comentaba que se dio un paso gigantesco en este gobierno, en su plan de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, que además se adopta por ley, de incluir el tema de seguridad vial. Y incluirlo transversalmente en todos los aspectos que vamos a estar haciendo desde este también creado nuevo Viceministerio de Transporte. Teniendo problemas. ¿Qué es lo que justifica pensar en que necesitamos un plan de estos, un plan agresivo y un plan muy bien diseñado para asegurar su ejecución, su efectividad? Y acá hemos visto las experiencias pasadas, porque la idea de tener un plan nacional de seguridad vial no es nueva, no estamos inventando acá la idea, ya existía un plan pasado que no tuvo ninguna ejecución, no tuvo doliente, y estamos viendo esas experiencias. ¿Por qué esos esquemas o esas buenas intenciones que existieron en algún momento? Porque ha sido un problema de salud pública importante que ha estado por varios años. ¿Por qué no ha tenido esa ejecución? Y voy a centrarme en tres argumentos muy fuertes y que yo creo que son los argumentos que toca en los próximos meses, en los próximos años, insistir y recalcar la importancia de esto, porque con estos tres argumentos yo creo que no le cabe la menor duda a nadie que se requiere una acción decidida, coordinada de todos. Y he estado en los últimos 5 o 6 años pegado en ese nivel de los 5.500 muertos, más de 33.000 heridos graves además. Y estos son grandes cifras que podríamos monetizar en la economía. ¿Cuánto nos cuesta esa pérdida de una persona por la capacidad de no producir para esa familia, o un lisiado de no poder estar, digamos, en la vida laboral productiva, y el costo que le genera al Estado su cuidado durante el resto de la vida? Eso ya se ha podido hacer. De hecho, acá en Colombia se comenzó a hacer, la Universidad de los Andes, en un trabajo muy importante con el Fondo de Prevención, han hecho esa medición para Bogotá. Y podemos calcular cuánto es el costo sobre nuestra producción, sobre el PIB. 1.3 puntos del PIB aproximadamente de Bogotá está significando este costo económico, este costo social. Lo estamos proyectando para Colombia y puede estar alrededor del 1.5 puntos del PIB. Es bastante si tenemos presente que el país, esos puntos del PIB pueden ser importantísimos para añadirnos más bien en nuestro crecimiento y en una mejor prosperidad y bienestar para los colombianos. Y este ha sido uno de los indicadores en donde nos hemos centrado. Uno podría decir, no, pero nuestra motorización está creciendo a tasas aceleradas, y lo deberíamos medir por número de kilómetros, exposición o de vehículos, pero el agregado, digamos, nos interesa. Las 5.500 muertes es nuestro enfoque principal en términos de indicador. Pero además de ser un problema de salud pública, y menciono además en dónde están rankeados. El ministro ya mencionaba que después de los homicidios, que sigue siendo la principal causa de muerte no biológica en el país, alrededor del 60%, ya los accidentes de tránsito pasaron a segundo nivel. Y es la primera causa de muerte en los niños de 5 a 15 años, después de cualquier otra enfermedad. Es una epidemia silenciosa y que no solo afecta a Colombia. Acá yo creo que los especialistas y representantes internacionales saben que esto es un problema al cual afecta a la mayoría de los países, y por eso esa decisión de Naciones Unidas, de organismos multilaterales, bilaterales, de unirse y de trabajar todos y declarar la década de acción en seguridad vial. Pero fuera de ese problema de salud pública, es un problema de equidad importantísimo. Y lo mencionaba Mari ahora, tenemos unos actores vulnerables, que son los que además se ven menos favorecidos en estos
choque, sus carrocerías son sus cuerpos y es un problema para Colombia hoy en día. El 70% de esas muertes están ocurriendo en peatones y en motociclistas. Y son coincidencialmente los colombianos de menores ingresos, los que no tienen poder adquisitivo para adquirir un carro e ir más seguros. Entonces es además un problema de salud pública con una equidad altísima, una inequidad altísima. Y un tercer elemento es un tema ético desde las posiciones que está uno, que tiene el poder, por así decirlo, de influenciar y tomar decisiones de política trascendentales en esto. Porque si a uno le dicen, y esto me lo han dicho ustedes, varios de los expertos internacionales, yo no conozco que lo tengamos medido suficientemente, pero la mayoría de estos incidentes o siniestros se pueden evitar de una u otra forma, con mayor educación, sensibilización, con un acato a las normas de tránsito, a los controles de velocidad, con una infraestructura diseñada y preparada que sea más segura para aminorar esos accidentes o lesiones. Y esa estrategia está inventada y ha funcionado en varios países en las últimas 2 décadas que han demostrado que una acción en las diferentes áreas que pueden prevenir los accidentes o su severidad tienen resultados. Y ese es el dilema. Estos 3 elementos además está el tema de los recursos. Uno diría, pues, es un tema de salud pública importante, es un tema que no es claro quién debe comandar, digamos, la acción de política pública en el tema, y uno podría decir, no, pero es que es una falta de recursos, no hay recursos para hacer esas inversiones en control o esas inversiones en educación o inversiones en mejorar los equipos de seguridad, inversiones en poder ejecutar planes o estrategias tanto a nivel nacional, local o regional. Y uno puede hacer el inventario de los recursos en Colombia disponibles para seguridad vial o con destinación específica para seguridad vial. Y hay muy buenos recursos. Yo digo que el problema acá, afortunadamente, no es falta de recursos. Y tenemos recursos que ingresan por diferentes motivos o que son utilizados o cobrados por diferentes organizaciones o entidades que actúan en el tema de seguridad vial. Y ahí hay algunas interrogaciones sobre el recaudo de multas, que está en su mayoría, es realizado en su mayoría por los gobiernos locales y es una gran incógnita. De hecho, estamos trabajando ahora con Planeación Nacional en un estudio para entender qué es lo que está pasando acá, por qué no se tienen esos procesos, no se completan los procesos contravencionales y se realiza el pago de la multa y cómo están siendo invertidos esos recursos de multas que deberían ir exclusivamente a seguridad vial, a control, a tener órganos, un cuerpo de control operativo propio o en convenio con la policía, inversión en señalización, en educación, en capacitación. Y es una incógnita y la vamos a estar resolviendo y la vamos con estos estudios y con otro que iniciamos ahora, justamente hoy estamos firmando el acta de inicio de un estudio con la Universidad Nacional en donde esto sigue dando problemas. No, acá seguimos. Vamos a estimar cuántos de esos recursos, y es parte de los recursos que también de la Policía Nacional de Carreteras, la Dirección de Tránsito y Transporte, depende, porque es mucho recaudo que hace esa policía que depende de la autoridad local que termine haciendo el recaudo y podemos estar también perdiendo una gran cantidad de recursos acá. Y la conclusión de esta introducción de la justificación sobre una acción decidida en estos aspectos, yo creo que se resumen en los 3 puntos. Hay una gran cantidad de recursos disponibles para seguridad vial, es un tema ético y de salud pública importantísimo. La primer causa de muerte, si a mí me dicen que es la primer causa de muerte de niños y que es algo que se podría evitar
en un 90%, y estando en la posición que está uno, donde la creación de este ministerio me dio una misión clara sobre actuar en la política de seguridad vial. Yo creo que lo menos que podemos hacer es pensar, como el mismo presidente nos ha invitado a pensar en grande y en actar y en tener y diseñar una acción agresiva y decidida alrededor de este aspecto. Uno podría decir entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Están identificados, es un gran problema, están los recursos, hay algo acá que no está funcionando bien. Y tenemos que apuntar, como les decía, sobre este indicador. Hay una forma en que la Presidencia de la República nos está evaluando a todas las carteras, es un tablero de control con unos pocos indicadores, pero indicadores muy precisos sobre la gestión y sobre los resultados que vamos a tener. Desde el Viceministerio de Transporte tenemos 4 indicadores y este es uno de esos indicadores. Y hay un compromiso, y acá vuelvo a lo que varios de ustedes en las reuniones, en la experiencia internacional, lo que las organizaciones internacionales están diciendo, no se comprometan con una meta, no sean tan… el mismo equipo mío me dice que iban en contra mío, yo hablando de esto, y ellos decían otra cosa. No, esta es la meta, además porque es lo que el presidente de la República nos ha invitado a hacer, de no ser timoratos en este tema. Y va a implicar una acción decidida de todo el gobierno del Estado para cumplirla, pero esa es la meta que nos hemos puesto, una reducción de ese 50% en estos 5 años. ¿Y por qué 5 años? ¿Por qué 2016? Nos preguntaba el presidente cuando le presentamos este tema. Es porque necesitamos construir, hay unos pasos esenciales y que les voy a contar ahora sobre la institucionalidad. Y eso solo vamos a tener unos retornos importantes, de pronto no a 2 a 3 años. Y ahora, Pérez me lo recordaba ahora, solo a partir del tercer año que vas a tener la posibilidad de ver resultados importantes alrededor de esto. Y creo que hemos diseñado una estrategia alrededor de ese Plan Nacional de Seguridad Vial importante y hemos hecho de este plan un plan que todas sus medidas y acciones las hemos tratado de valorar y medir de su contribución marginal a esa meta, y creemos que podemos ir allá o llegar allá. Y es una meta no del gobierno, no del Ministerio de Transporte o del Viceministerio de Transporte, es del Estado, de la sociedad. Esto debe ser un compromiso de todos, de los importadores de carros, de los ensambladores, de todos. Y creo que es un muy buen escenario. Creo que el debate que se está dando en Colombia y el apoyo decidido de todo el Congreso, sin importar partido político, sobre este tema va a ayudar bastante. ¿Y por qué construir un plan? ¿Por qué arrancar con este plan? ¿Por qué habernos demorado ya bastantes meses en poder construir eso y lo que vamos a invertir en su socialización? Yo creo que es mucho más importante el proceso que iniciamos ahora de socialización con toda la sociedad civil, de entes privados, públicos, con ONGs, con el Congreso, con un importante proceso de cambio de gobiernos locales. Vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar que se logre firmar el pacto de seguridad vial, que sea un tema de campaña sin importar el partido, y que una vez los alcaldes, gobernadores electos podamos trabajar decididamente con eso, y es algo que el gobierno está tratando de hacer, de trabajar con ese periodo en donde queden electos los alcaldes y gobernadores y comience su gestión el 1 de enero, que podemos alinear varios de esas iniciativas o planes de gobierno, la construcción de sus planes locales de desarrollo, en las iniciativas que el gobierno tiene interés importante. Y este es uno de los mayores intereses, y que dependemos de esa alineación de las políticas locales, porque solo con el plan nacional no lo vamos a lograr. Pero el plan nos permite definir un marco claro de priorización de acciones, de definición de metas y realizar un seguimiento, da dolientes, designa recursos disponibles y los responsables para realizar estas acciones. Y ese fue un problema del plan anterior. Fue un plan que se desarrolló, que quedó en la gaveta, que no había dolientes, que no tenía seguimiento, no tenía recursos asignados. Ese es uno de los elementos esenciales que vimos de diagnóstico
sobre la experiencia pasada y que nos ha permitido mejorar la estrategia para este nuevo plan y que tenga una ejecución efectiva. Define también un marco claro sobre todos los actores y sobre el involucramiento de ellos. Si queremos motivar a que varios de estos actores, la sociedad civil en particular, tengan un involucramiento tanto en la definición de prioridades locales como su seguimiento, su veeduría, y generar la coherencia y capacidad de persuasión entre ciudadanos, empresas y asociaciones. Y ahí el proceso de socialización que esperamos nos tome de aquí al fin de año y arrancando el próximo año, construya mucho unas bases sólidas de sociedad sobre los principios que van a regir este plan. Y generar un consenso también sobre la movilización del gasto público. El tema de las multas que les decía, hay una necesidad de que esos recursos puedan ser invertidos en estos aspectos a nivel local. ¿Y cómo hemos diseñado este plan? Acá también les digo que no hemos inventado la rueda, acá nos hemos apoyado mucho de la experiencia internacional, hemos tenido la oportunidad de que Colombia vuelva a estos escenarios internacionales. De las primeras reuniones que yo logré ir, celebraban un poco que Colombia había vuelto a estos escenarios a participar, a tener una acción decidida, y eso lo enorgullece a uno y lo motiva aún más, y creo que vamos a ser unos jugadores claves en el impulso regional o continental que se le pueda dar a esta iniciativa, y ojalá podamos llegar a ser también un modelo de mejores prácticas, que podamos innovar en esta construcción de política pública, que creo que es lo que se viene dando, desde el ejemplo de España, tomando la experiencia de Francia, innovando en algunos aspectos, lo que Argentina está tratando de hacer también ahora de la mano con España. Nosotros queremos entrar a ese club y queremos traer, contextualizando nuestros elementos locales, innovación en la política pública. Yo creo que eso es esencial, y ese es el gran aporte que podríamos hacer a la comunidad internacional en un tema en donde ya la mayoría de los países se han declarado activos y comprometidos. Pero les decía que el plan local por sí solo, el plan nacional por sí solo no va a ser del todo efectivo. Si no logramos que los gobiernos locales, en donde ocurren, y esto puede ser diferente, esto es uno de los elementos que contextualiza a Colombia diferente de pronto de las experiencias internacionales, que la mayoría de nuestros muertos están concentrados en zonas urbanas, no es un problema de carreteras, digamos, de velocidad, donde países desarrollados ya suelen tener, digamos, la mayoría del problema. Nuestro problema, en su mayoría, sigue siendo un problema local, donde la autoridad en tránsito y transporte es el gobierno local, municipal o departamental. Entonces, el gran reto en esta socialización es lograr que todos esos planes locales de seguridad vial, que va a ser un requisito exigido por la ley que ahora les comentaré más adelante, estamos radicando y que enviaremos al Congreso, que reforma el Código Nacional de Tránsito, que todos esos planes logren estar alineados. Y ese es un reto institucional gigante. Y debemos, y ahí es donde el punto de por qué lo prioritario en estos inicios de ejecución de este plan va a ser el aspecto institucional. Les dije que no habíamos inventado la rueda, pronto la pusimos más bonita, pero es la misma receta que ha funcionado, que han declarado organizaciones internacionales que es la receta que sirve, que tiene los mejores resultados, y es lo que les voy a contar. ¿Qué estamos tratando de hacer alrededor o atrás de cada uno de estos pilares? Concentrándome inicialmente por el institucional. El ministro ya les habló sobre la importancia estratégica de haber creado un viceministerio de transporte. En la reforma al Código Nacional de Tránsito, ¿qué traemos? Innovador, importante. Es crear el Sistema Nacional de Tránsito. Como funcionan acá en Colombia el Sistema Nacional de Prevención de Desastres. Y es un ordenamiento jerárquico importante sobre la autoridad de tránsito, siendo el Ministerio de Transporte la principal autoridad, y yendo en orden jerárquico. Pero este sistema asegura
que los criterios y políticas que se tomen a otros niveles, por ejemplo, los niveles de municipios y departamentos en sus planes locales estén alineados o vayan, digamos, en los mismos principios de ese plan local o de las políticas nacionales. Que si se toma alguna medida sobre restricción o sobre el tránsito que pueda ir alineada y eventualmente si algo está totalmente desalineado, tener la facultad de revocarla. Eso es algo que no ocurre hoy en día y tenemos problemas en varios municipios en donde hay políticas o decisiones que van totalmente desalineadas con el objetivo que creo que es único, que es del Estado, que es de la sociedad y que creemos, y por eso el proceso de socialización y concertación, que esa sea la hoja de ruta de sociedad en tema de seguridad vial. Y vamos a actuar en dos elementos, en dos áreas en este fortalecimiento importante. En el Ministerio y en ese orden de ese Sistema Nacional de Tránsito, en la creación de un órgano consultivo importante, que es el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Comienzo por este consejo. Este consejo va a permitir, va a ser la asesoría en la formulación de políticas. Ahí no estará solo el Ministerio de Transporte, acá hay una gran cantidad de ministerios que de una u otra forma tocan o influyen en esta construcción de política de seguridad vial que es en naturaleza multisectorial, multidimensional. Y hay varios otros actores que van a ser parte de este consejo. Este consejo podrá proponer, digamos, medidas o ajustes que requiera el plan o el cumplimiento de ese plan. Y muy importante, va a garantizar que los planes locales, que el desarrollo de estos planes locales estén en línea con ese gran plan nacional o director nacional. Y va a tener una relación con un segundo nivel de consejos que también vamos a promover y que proponemos en la reforma de la ley, consejos municipales, distritales o departamentales de seguridad vial. Y hay muy buenas experiencias acá, que han buenos pilotos. El ejemplo del Valle del Cauca es un ejemplo que se acompañó con asistencia del BID, que vemos muy buenos los resultados de esa construcción institucional a nivel local y que queremos de una u otra forma poder escalar y replicar a los diferentes departamentos del país con un diseño de un programa de incentivos para que podamos lograr, o sea, que si por alguna razón fue un tema que se dio en el Valle del Cauca, pero no existan los elementos para que ocurran en las diferentes regiones del país, diseñar los instrumentos, los incentivos para que así ocurra. Este consejo va a tener una secretaría ejecutiva presidida por el viceministro de Transporte, que va a tener un apoyo técnico, un comité técnico de seguridad vial para hacer todo ese trabajo de revisión de los muchos planes locales de seguridad vial y del seguimiento que va a requerir. El Viceministerio de Transporte, y acá voy a la segunda parte del fortalecimiento. Una es la creación de este consejo y en el Ministerio ya he sido bastante repetitivo en la creación del Viceministerio, pero hoy en día lo que tenemos es eso, solamente la creación de un cargo, de un Viceministerio. Seguimos con la misma estructura dentro del Ministerio de Transporte de lo que veníamos antes de crear el Viceministerio. Estamos ya trabajando en el fortalecimiento de la estructura interna que debe tener ese Viceministerio. Seguramente vamos a tener 5 niveles directivos gerenciales a nivel de dirección en estos 5 temas. Estamos en el proceso de creación de 2 entidades adscritas independientes que van a ser esenciales, una comisión de regulación y una agencia de seguridad vial, una agencia que nos permita ejecutar efectiva y eficientemente todos los programas y acciones que van a haber en ese plan y que ahora voy a mencionarles algunas de ellas en particular. Y una dirección. El ministerio en sí lo queremos dejar como formulador de políticas, como un think tank que no tenga funciones de ejecución, que la regulación técnica y económica pueda sea independiente, como ocurre
en la mayoría de los servicios públicos que se reformaron acá y que en transporte no habíamos tenido la oportunidad, porque no habíamos pensado que hay servicios de transporte, que hay algo más allá de infraestructura. Y esta creación nos ha permitido ir en ese debate, en ese análisis a nivel del gobierno, en la reestructuración que se está haciendo del Estado y en la propuesta de crear estas dos agencias. La dirección entonces va a ser un órgano de 5 minutos, bueno, de formulación de políticas. Va a tener un observatorio, ahí también estamos viendo las mejores experiencias. Hemos venido trabajando en muchos de estos aspectos con España, con la DGT, en conocer cómo les ha funcionado, cómo estructuraron el observatorio, qué debemos tener ahí, cómo vamos a hacer, debemos ir en los pasos de construcción de esta institucionalidad. Voy a avanzar rápido en algunos aspectos para respetar el tiempo del resto de conferencistas. En comportamiento humano, que sería en orden de prioridades en donde queremos actuar rápidamente y que sabemos que tenemos una gran efectividad con inversiones relativamente bajas. Acá hay un proceso que venimos acompañando, hay un actor, un socio estratégico clave como es el Fondo de Prevención Vial, enfocado en una acción de sensibilización muy importante, una campaña que ha tenido muy buenos resultados, que busca ese cambio de conciencia, ese cambio de cultura en todas nuestras acciones. Seguramente ahí verán un poco el logo de esta campaña. El tema de educación lo queremos tomar desde las bases, trabajando con el Ministerio de Educación, de crear, volver a traer estos pensums, no de seguridad vial, sino algo mucho más lo que mencionaba el ministro ahora, sobre su viaje hacia su impresión sobre el buen comportamiento. Lo que reúne es un buen comportamiento ciudadano. No tiene que ver de respeto a las normas de tránsito, pero tiene que ver con el respeto de todo, de botar la basura, y es un comportamiento que tenemos que inculcar desde la educación primaria en todo nuestro sistema educativo. Y un tema muy importante, que a veces no lo mencionamos mucho, la profesionalización de los conductores de servicio público, de transporte. Y acá yo siempre pongo este símil de comparación. Un piloto de una aerolínea que tiene que transportar 150 o 200 pasajeros, tiene que pasar un largo proceso de entrenamiento, de horas de vuelo, de ser copiloto en muchas horas de vuelo antes de poder ser un capitán y poder llevar en condiciones seguras a los pasajeros que llevan un avión. Si ponemos ese símil alrededor de un conductor de bus de transporte intermunicipal, que casi se le puede dar la licencia de conducción, como les mencionaré ahora, sin ningún requisito, que tiene, que tiene que transportar 80 pasajeros por unas condiciones de carreteras colombianas complicadas. Y si les estamos dando sin ningún requisito de profesionalización o de entrenamiento, y eso, yo creo que hay que poner esa comparación y casi que hoy en día uno puede pilotear un avión en piloto automático sin nada, mientras que el del bus sí tiene que tener una pericia importante, por lo menos en las carreteras de nuestro país. Entonces estamos trabajando en un régimen laboral especial, tema de profesionalización de los conductores esencial. Acá además hay un modelo de estructura empresarial en donde no son los conductores vinculados a las empresas, sino pagados por por propietarios atomizados que vinculan sus vehículos y son explotados. Y un poco mis conversaciones con el general Palomino, que decía que había un accidente en transporte intermunicipal, pedía que le revisaran, ¿no?, si tenía la revisión técnico-mecánica al día. Yo le decía, no, revísele a ese conductor la planilla de despacho y váyase 15 días atrás y a ver cómo lo tenían planillado conduciendo 18 o 20 horas al día. Y este es un tema, yo me he reunido con ellos, el microsueño, los tienen explotados y les toca tomarse una cantidad de café y Red Bull y ponerse que se quedan dormidos. Y es un tema de la falta, digamos, de formalización en la estructura empresarial que tenemos. Entonces es un tema que estamos trabajando con el Ministerio de Protección, con el nuevo viceministro de Relaciones Laborales. Justamente estuve este fin de semana en el Acuerdo de Prosperidad hablando muy largo de esto y vamos a trabajar
decididamente en la profesionalización de del servicio público de transporte. Control, y acá esta es como también la receta que nos han dado. El control que tenemos hoy en día y nuestros medios tecnológicos para hacerlo son muy pobres. Vamos a crear o vamos a desarrollar y construir un gran centro nacional inteligente de control de no solo de normas de tránsito, sino de transporte. Vamos a tener una base de datos RUN que nos va a permitir, además de accesar toda la información en tiempo real, vamos a implementar la identificación electrónica vehicular en vehículos. Va a haber mucha tecnología en nuestras carreteras, algo que no conocemos hoy en día, no conocemos ese aspecto aún de nuestro sistema de transporte, y la Superintendencia y la Policía Nacional de Carreteras van a ser los grandes usuarios y van a mejorar su efectividad en el control sustancial. Simplemente se va a disponer de algunos centros satélites para atención, pero casi que la detención va a ser en tiempo real, casi censal de todos los vehículos, y vía RUND, RUND es nuestra base de datos, donde tenemos centralizado, estamos tratando de centralizar la información de conductores, de vehículos y de operación de transporte, de las empresas, de unos documentos operativos que nos van a indicar qué tipo de carga lleva, su origen, destino, las planillas de despacho, y eso. Vamos a iniciar el desarrollo de este gran centro en donde estaba la antigua estación de La Sabana. De hecho, queremos generar también un proyecto de renovación arquitectónica y generar una idea del general Palomino de crear el Museo de Transporte ahí. Ya hablamos con la ministra y viceministra de Cultura para poder hacer un centro, además que tenga un elemento cultural importante. Y acá vamos a centrar muchos esfuerzos en el corto plazo, inversiones, y esa es la receta, más y mejor control. Y en el comportamiento humano, lo incluyo ahí, una reforma importante al Código Nacional de Tránsito, que ya hemos venido hablando hace varios meses y que nos hubiera gustado poderla haber radicado al inicio del periodo legislativo, pero por su extensión y por por los temas tan estratégicos tan importantes hemos trabajado no solo con la Presidencia de la República, que nos viene apoyando mucho en esta revisión, pero con diferentes carteras de ministerios, porque acá hay intereses de políticas que trascienden la construcción de una política propia del ministerio. Y este es un poco un eslogan que le oí a un consultor chileno que viene trabajando con nosotros, exdirector de la CONACET. No sé si él la sacó a otro lado, pero es como el eslogan con el que queremos llevar esta reforma al código. Esa reforma al código tiene elementos de seguridad vial, es lo que ha motivado que hayamos tocado cada uno de esos 60 artículos donde hemos trabajado, tiene una motivación de seguridad vial. Y este va a ser un poco el lema, de que, y para los expertos internacionales que nos visitan, no se imaginan lo fácil que es obtener una licencia de conducción de acá y lo internalizado que está en nuestro imaginario, en nuestra cultura. De hecho, no te tienes que parar de tu silla. Cualquier persona te puede pasar un teléfono ahorita y te envían unas fotos, y te pueden traer al mediodía o esta tarde una licencia de conducción totalmente válida, legal, la licencia. Y este es un punto, de hecho, fueron ustedes los que, yo me acuerdo cuando me senté con Pera y Madrid, cuando le conté esto, es como, ahí no va a funcionar nada. Y claramente este es un elemento esencial sobre el licenciamiento de conductores que hemos venido trabajando en esta reforma. Uno de los aspectos importantes, vamos a subir la edad mínima de obtención de la licencia, para particular 18 años, para público va a ser requisito tener un entrenamiento previo de mínimo 3 años en particular para poder obtener una licencia de público, o sea, de entrada la edad mínima para el servicio público será de 21 años. Un cambio importantísimo, pero radical, y que juega con los incentivos, es el proceso de capacitación
evaluación y certificación. Lo habíamos concentrado en un agente que es privado, con ánimo de lucro, que hacía todo el proceso de capacitación, evaluación y certificación. Ahí hay un problema de incentivos grandísimo. No puede ser juez y parte. ¿Qué centro de estos te iba, ¿no?, a cobrar a ti todo el curso y te iba a rajar? ¿No? Pues, se iba al de al lado. Y de hecho, pues, ya lo hacen y dan estos certificados sin necesidad de hacer ningún curso de entrenamiento. No generalizo, porque este siempre ha sido un tema y que hemos venido trabajando con estos centros de enseñanza. Estamos enfocados en que tengan una reforma, en que presten un servicio de capacitación y volver al Estado las funciones de evaluación y certificación. Y el Estado a nivel del Ministerio de Transporte, con esta agencia o quien delegue. Y ahí trabajaremos con qué organismo de tránsito, con qué ciudades podemos tener la certeza de que va a haber un proceso muy riguroso, tanto en el examen teórico como en el práctico. Y acá yo quiero, ahora que he mencionado mucho al general Palomino y me da lástima que no esté acá, pero el general se nos va de la dirección de Transporte y Tránsito, que es nuestro grupo de control operativo, ha tenido un ascenso importante, va a manejar todo el tema de seguridad ciudadana en todo el país. Pero acá yo le voy a pedir que me regale una diapositiva que me gusta mucho, que él trae de una señora en Corea del Sur que hizo 800 y pico veces el examen y lo logró pasar a los 96 y tiene la foto con el certificado de la señora. Ese no es que sea el estándar, pero sí vamos a endurecer, a volver mucho más riguroso este estándar. Y yo creo que uno le puede preguntar a lo que es la experiencia española de otros países, lo riguroso y lo estricto que es pasar un examen de conocimientos en la norma de tránsito y de aptitudes en la conducción. Y acá quiero aprender de ustedes, de esa experiencia internacional de esos países que han logrado tener un proceso muy estricto, con mucho control alrededor de esto, porque yo creo que es el filtro principal. Si logramos que a partir, digamos, de este filtro realmente tengamos conductores en las condiciones, capacitados, con las aptitudes necesarias para una conducción segura, yo creo que vamos a tener un cambio sustancial. Pero necesitamos también que esos conductores pasen, ¿no?, por los muchos o los varios miles o millones de que tenemos hoy en día, que no pasaron ese filtro apropiadamente. Necesitamos que vuelvan a pasar ahí. El otorgamiento estaría, digamos, en cabeza del ministerio con su agencia o quien designe, y ese quien designe lo vamos a evaluar según algunos indicadores del buen comportamiento o gestión que tengan algunas autoridades en ese Sistema Nacional de Tránsito con un buen uso, digamos, con una buena utilización de esas funciones de tránsito que se les asigna. La vigencia, esto eliminamos varios de los términos, acá solo existirá la refrendación. La refrendación para particulares va a ser cada 3 años y va a haber una sanción asociada. Hoy en día no existe una sanción asociada a no refrendar la licencia, y en público cada 2 años. Bueno, ya acabo un poco con la licencia por puntos, que eso también es un tema que ha funcionado en unos países, pero no podemos ensillar la bestia antes de traerla. Y acá este es el típico ejemplo. Acá no tenemos que correr alrededor de esto, sino tenemos unos elementos esenciales, un proceso de licenciamiento riguroso. Prerequisitos que tengan que cumplirse, de tener nuestra base de datos segura, que la información sea fidedigna y que no haya posibilidad, digamos, de cambios o de infiltración a esta base de datos. Que acá también la receta, no estamos inventando nada nuevo, nos hemos enfocado en infracciones claras, objetivas, que no den campo a la subjetividad, digamos, de la
de cuando se cometa, digamos, esta infracción y relacionadas directamente con el comportamiento peligroso. Se perderían los puntos. Cuando se pierden hay una suspensión de 6 meses y se recuperan cuando se termine ese periodo y se pase al proceso de educación en tránsito y seguridad vial. Y es donde vamos a lograr que todo eso, volver a procesar, digamos, a todos nuestros conductores y estar seguros que están teniendo, digamos, esa capacitación y aptitudes para conducir. Se pueden obtener puntos si durante 2 años se está limpio, digamos, no hay ninguna infracción de tránsito asociada. Se obtendrían, digamos, los 12 puntos otra vez. Y acá, estos queremos que sean como el mandamiento. Estas 10 infracciones deberían ser, todo colombiano, todo conductor debe tenerlas en la cabeza, debe saber que le quitan puntos y cuántos puntos. Lo mínimo son 3 puntos que quitaría por conducir utilizando sistemas móviles de comunicación, sin las manos libres y conducir sin luces por la noche. Un segundo nivel de 6 puntos serían para infracciones, transitar en contravía, ir por encima del límite de velocidad de 30 kilómetros, o sea, 30 kilómetros por encima del límite, no hacer el pare, y acá tenemos que entender que es un pare es una parada completa. Acá en Colombia no se hace el pare, acá la gente sigue derecho en los pares, eso es grave. Pasar en luz roja, no usar casco, cinturón y no utilizar el sistema de retención de menores. Esas serían las del segundo nivel grave. Y ya un nivel que le quitaría 10 puntos, el asociado a lo que el ministro mencionaba, conducción con alcohol, con consumo mínimo, que son 20 miligramos de etanol por 100 mililitros de sangre. Y el negarse a hacer el examen, la prueba de la alcoholemia, también le quitaría los 10 puntos. Límites de velocidad, acá organizamos un poco este gran embrollo que había, pero volvemos al urbano 60, 50 para servicio público y 30 en zonas escolares, hospitales y residenciales. Y en interurbano 80, a menos que la reglamentación de la metodología, y ya desarrollamos una metodología para poner los límites en cada sección de vía, diga algo contrario. Entonces podrían haber secciones de vía que tengan un límite de 110, pero debe estar señalizado. Si no hay señalización, el límite máximo sería 80, y para servicio público sería fijo 80 siempre, así llega pues la señalización otro límite. Rápidamente paso esto. La alcoholemia, este proyecto de ley importantísimo que ya surtió primer debate sobre la penalización con 80 miligramos de alcohol en los 100 mililitros. Inicialmente se ha presentado con 30 días de cárcel, pasó el primer debate con fin de semana o 36 horas si no es el fin de semana, y que como gobierno, no solo el ministro, sino como gobierno, vamos a seguir apoyando, y es esencial que vaya, pero es esencial que se complemente con la parte administrativa, y eso es lo que hemos incluido en la reforma al Código. Todas las sanciones administrativas que son necesarias y complementarias a este tema. Y incluirá la pérdida de 10 puntos, incluirá la inmovilización del vehículo, incluirá la retención de la licencia y la suspensión por 6 meses, como vimos, y 60, una sanción administrativa de 60 salarios mínimos. Y hay 4 niveles, dependiendo de la concentración de nivel en la sangre, lo que vamos graduando y castigando, no tanto la sanción, que es por el consumo, sino el término de suspensión, que es lo más grave. Y arranca en 6 y 12 meses, si llega a ese nivel de concentración de etanol, sube entre 1 a 3 años, que se puede graduar según el nivel de concentración de sangre, de 3 a 5 años y hasta 5 a 10 años. Acá estoy violando el tiempo, pero rápidamente voy a dar un par de mensajes y acabo. Con relación a vehículos y equipos, estamos ya trabajando en reglamentos técnicos, estamos sacando un reglamento técnico de emergencia, lo habíamos anunciado para vehículos, automóviles y camionetas, servicio público y particular, año modelo 2013. Hemos tenido reuniones con la industria, con los ensambladores,
Es un tema que hemos decidido, digamos, ampliar un año más, años modelo 2014, para que la industria colombiana, en particular los ensambladores, puedan acomodar, digamos, sus líneas de ensamblaje. Iniciamos con ABS, 4 ruedas y airbags frontales para los años modelo 2014 y ampliado a airbags laterales en años modelo 2015. Y vamos a seguir estudiando la industria que está aprobado y que podemos seguir incluyendo en estos temas. Y menciono también comunicaciones que recibimos de dirigentes gremiales, de los importadores de vehículos. Unas cartas donde uno dice que cómo se nos ocurre, cómo vamos a afectar a esta industria que está creciendo y el crecimiento del país. Es el debate que se está dando ahora sobre la tarificación vial, digamos, urbana por cuestión y contaminación. Es un ataque frontal de esta industria y algo que les parece irracional. Yo los volvería, digamos, a estos 3 argumentos y decir cómo además una industria más que es importadora, que están vendiendo sus vehículos en Colombia, que saben que el gobierno tiene una política decidida y súper ambiciosa en reducción de esta meta. Yo estoy seguro que esos presidentes de compañías pueden analizar esto y su responsabilidad social corporativa de las empresas van a aceptar y van a trabajar juntamente que estos vehículos que vendan acá con los ingresos de los colombianos van a tener unos estándares de seguridad importantes y ahí yo me voy el trabajo que está haciendo ENCAP y la alianza que queremos tener con ENCAP acá. Uno les preguntaría más bien por qué venden esos vehículos con dispositivos de seguridad como el gancho de las sillas de los menores estándar en otros países y acá sí la venden como un aditamento y la cobran adicional. Yo creo que ese es un tema ético importantísimo y es un tema de trato de naciones, digamos, pobres, en donde este tema no es importante. Entonces yo creo que es un debate importante y un compromiso, y acá hablo no solo del Estado, sino del sector privado y un sector que está creciendo a unas tasas importantes, de invitarlos al compromiso, a un compromiso, una meta muy seria que ha tomado el gobierno. Y hay otro elemento también que toca estos intereses, que es el de los reglamentos técnicos de las carrocerías. Estamos ya trabajando en las carrocerías de servicio público de pasajeros. Estos reglamentos técnicos ya están en consulta y ha quedado por fuera el de escolar, porque esta norma técnica de Naciones Unidas no lo dejó a libertad a los países, pero más que libertad para dejar, como han hecho en los países, que metan cualquier cosa, que metan lo que la industria está produciendo, y hay países vecinos que han decidido, no, estos vehículos utilitarios, no, córtenle los huecos a las ventanas y mételos en niños. Yo creo que con las cifras que tenemos, siendo la primer causa de muerte de niños, como es una gran oportunidad para decir, acabamos con los más altos estándares internacionales de seguridad. Así la ocurrencia sea muy baja. Yo creo que este es el ejemplo en donde la ocurrencia de un siniestro en esto, aunque la probabilidad sea baja, es tan impactante, y acá hay que recordar el accidente del bus del Agustiniano, que creo que se cumplieron 10 años, lo impactante que puede ser, cómo destroza una sociedad y cómo moviliza, y de pronto en esa, de estar en caliente, de pronto se toman decisiones que no son las más apropiadas. Entonces, lo importante de prevenir esos eventos que son que golpean tanto, y ahí vamos a ir, y ahí también el compromiso, y los invito a la industria, tanto de vehículos importadores, a los ensambladores, que acá vamos a ir con el mejor o el más alto estándar. De hecho, ya estamos trabajando en la norma canadiense y trabajar en un reglamento técnico para Colombia con los más altos estándares. Infraestructura, rápidamente. El concepto de vías perdonadoras que mencionaba el ministro, se lanzó un gran programa de inversión en infraestructura para los próximos 8 años, pero queremos que esta infraestructura tenga 2 etiquetas, de infraestructura segura e infraestructura inteligente. Y ahí estamos trabajando con inspecciones y auditorías de seguridad vial, tanto en lo que ya está construido, en lo que está en diseño y lo que está en construcción. Estamos actualizando, creando nuevos, adoptando nuevos manuales, nuevos que han salido en algunos países, adoptándolos todos, y los vamos a adoptar por normatividad. Los vamos a adoptar casi que todos los nuevos contratos, las licitaciones que salgan ahorita, va a tener la obligación de adoptar estos manuales. Y estamos pasando, otra iniciativa de reforma de ley, es la iniciativa que define todo el marco de sanciones e infracciones de transporte. Y hemos incluido el no cumplimiento de estos estándares por los contratistas, por las firmas de ingeniería de eso,
una sanción de transporte importantísima, elevada. Acá va a haber, digamos, un incentivo muy fuerte para que firmas de ingeniería, constructores, operadores de esta infraestructura cumplan con esos que también van a ser los más altos estándares de seguridad en diseño y en operación. Y vamos a tener el concepto de vías segregadas, y eso es algo que le he ido insistiendo mucho al ministro, pero cuando exista racionalidad económica en los proyectos, cuando sea realizable, nuestra topografía es complicada, cuando el tema de predios no se salga, digamos, no sea descabellado y haya una voluntad política y social en la región de tener una vía separada, segregada para peatones y ciclistas. No sé si ustedes han ido a la vía Cali, Palmira, cuando va al aeropuerto, uno ve esa vía y uno ve la actividad. Y es un tema esencial porque va hacia los actores vulnerables. Entonces, ese es un criterio que también va a ser incluido en este desarrollo de nueva infraestructura. Y ya para finalizar, el tema no menor, pero muy importante, de atención a víctimas, de acompañamiento en ese trabajo postraumático, pero desde el punto de vista de tecnología y del centro de control que vamos a tener, y esto es algo que ya venimos mostrando con el Ministerio de las Telecomunicaciones, la rápida y efectiva atención en esa hora de oro, cuando ocurre el accidente. Y un poco yo también oía al tío del niño muerto y la impotencia de que llamaron al número de emergencia y hora y media después no llegaba una ambulancia ni nada. Seguramente esa vida se pudo haber salvado si hubiera habido una atención inmediata. Vamos a reglamentar el número de emergencia y que ese número de emergencia permita dar una localización como el 911 en Estados Unidos, georreferenciada del sitio del accidente, que se pueda aumentar además con toma de fotos, que pueda informar, y ese centro de control, más que el Ministerio, la Superintendencia de la Policía, estamos hablando con el Sistema de Prevención de Desastres porque los queremos tener incluidos. Es la red de transporte y los incidentes o desastres naturales que pueden ocurrir, la red de transporte es esencial para el manejo, para la buena gestión de esos incidentes y desastres. Disculparme por haberme tomado más tiempo del necesario y por no haber podido arrancar esto a tiempo. Muchas gracias.